Hola, como siempre, encantada de estar con vosotros en estos rincones secretos y mágicos de las brujas de Iris, en los que queremos aportar esa pizquita de magia que todos andamos buscando. Rinconcitos a donde no llega esa luz que a veces queremos encontrar. Hoy he decidido contaros qué es una leyenda. Y bueno, contaros así por encimilla, porque es muy larga, la leyenda de la Serrana de la Vera. Seguramente la habréis escuchado, ¿no? Decir la Serrana de la Vera. Aunque hay serranas, hay muchos mitos de serranas en todas las serranías. Tenemos en Andalucía serranas y tenemos en el norte de la península ibérica mitos sobre las serranas de la Vera. Son seres colosales, extraordinarios, femeninos, que son las organizadoras, las creadoras de las tormentas, de las granizadas, de los rayos, de los movimientos de tierra y del tambalearse la sierra, la Serrana de la Vera. Entonces comenzaremos diciendo érase una vez, una palabra mágica, una clave, érase una vez, que es como empezamos a contarle a los niños los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas no son otra cosa que leyendas, pero ¿qué es una leyenda? Nos preguntamos, porque estamos acostumbrados a decir palabras que no dicen lo que quieren decir. De tan usadas ya no sirven para explicar lo que nosotros queremos decir. Entonces, cuando oímos algo que mi abuela lo contaba, que en el pueblo había no sé qué, bueno, pero eso es una leyenda, y lo decimos en un tono peyorativo, como, bueno, pero no hagas caso, eso no es verdad. Nada más lejos. Las leyendas son una realidad que se vivió en el pasado. ¿Qué ocurre? ¿Cómo llega hasta nosotros una leyenda? Pues llega de la manera en la que hablamos de hace cientos de años, miles de años, en la precristiandad, antes de Cristo, cuando la religión de la península ibérica, que es de la leyenda que voy a contar hoy, pero la religión europea, el paganismo, la antigua brujería tradicional, se contaba la historia oralmente. No había libros de historia, no había historiadores que escribiesen la historia, pero sí había sabios y mujeres sabias que narraban oralmente a sus discípulos, o lo narraban en la casa de los nobles, la historia del pueblo. No se escribía por el peligro que tenía la escritura y ellos lo sabían. Imaginaos ahora que no se hubiese escrito la Biblia o no se hubiese escrito el Corán. Pues también imaginad todos los crímenes que nos hubiésemos ahorrado y toda la tiranía y todas las teocracias que nos hubiésemos ahorrado. Aquellos antiguos europeos, aquellos antiguos sacerdotes, sacerdotisas, sabían el peligro de la escritura. De hecho, los celtas tenían alfabetos cifrados, una especie de morse, para entenderse entre ellos y no tener que escribir. Los romanos, que ya sabéis, llegaron por aquí antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, se enfadaban mucho porque decían que nosotros nos comunicábamos a través de golpecitos para no escribir, porque no queríamos que nuestros secretos se revelaran, se desvelaran. ¿Qué pasó? Que aquellas historias sagradas, porque también entender, no hay dos tipos de historia. Hay la historia sagrada, porque en la antigüedad todo se regía a través de las divinidades. Entonces entendemos que la nieve, la tormenta, los rayos, los truenos, dentro de una serranía, imaginaros Gredos, que es la historia de la Serrana de la Vera, imaginaros cuando hay tormenta allí, que yo lo he visto, que tiembla, vamos, y esos pueblecitos que serían entonces tribus que moraban dentro de toda la sierra. Ellos no lo veían de otra manera, sino que la diosa
creadora de la naturaleza, soltaba todas aquellas atmosféricamente barbaridades. Claro, luego después, ya con la cristiandad, entonces en las iglesias se excomulgaba a la serrana, fijaros bien, que es muy gracioso, porque el cura excomulgaba a la serrana porque traía la tormenta y le ponía velas. Y de ahí viene lo de Santa Bárbara Bendita. Y de ahí viene lo de que llueva, la vieja está en la cueva. Porque la vieja, que era el original de ese canto, no era la Virgen está en la cueva, sino la vieja que representaba a la más sabia de las tres diosas. La vieja, la preñada y la jovencita. Bueno, la Serrana de la Vera es tan popular que Luis Vélez de Guevara escribió una obra de teatro, pero no solamente él escribió en el 1600 una obra de teatro sobre la leyenda contada, que se sabe en todos los pueblos de la Vera, no en todos tampoco, que he investigado, pero sobre todo en Garganta la Olla. Garganta la Olla es supuestamente en lo que se quedó la leyenda del mito de la diosa. Se quedó allí sumergida, incluso se cuenta que hay allí una mujer que existió en el 1600 que se llamaba Isabel y que tiene su casa allí en el pueblo. La leyenda común, vamos a decirlo, cuando llegas al pueblo y tú preguntas si está escrito, la leyenda está escrita, sobre la Serrana de la Vera es que es una mujer de Garganta la Olla, de la comarca de la Vera, que fue humillada, que fue traicionada por su novio y que en represalia odió a todos los hombres, se salió a la sierra, nadie la encontraba y vivía dentro de las cuevas. Alcanzó, dice la leyenda, alcanzó tanto poder que hay piedras que te las enseñan en la ruta, piedras de, yo qué sé, de cientos de toneladas, que ella tiraba desde lo alto del monte del Almanzor, tiraba atravesando la serranía. Eso, como se comprenderá, es imposible que lo hiciera una mujer. Esta mujer, dice la leyenda, que se contaba, en lo que se convirtió la leyenda original, la historia, perdón, en lo que se convirtió la historia original es en que esa mujer defraudada sale a vivir por la sierra y tiene tanto odio a los hombres que cuando coge un cabrero, sobre todo si es jovencito, para vengarse, se lo mete dentro de una cueva, le seduce, tiene relaciones sexuales con él, le prepara una cena y cuando le tiene complacido y le tiene loco perdido, le mata, le degüella, le trocea y se le come. Y tiene, los huesos aparecen en la cueva y cuenta la gente, contaba, y ahora cuentan la leyenda, pero entonces contaban que, bueno, el tal cabrero no apareció más y ahí tiene su cráneo y tiene sus huesos. Ahora, en lo que se convirtió fue en eso, la leyenda escrita, lo que nos cuenta es que una mujer colosal, de medidas colosales, y que se solía aparecer mitad yegua y mitad humana. Muy guapa, que llevaba piezas de caza colgando, llevaba una ballesta y llevaba una cola larga de yegua. En Garganta la Olla, si queréis ir una vez, pues es estupendo porque han hecho un monolito, le han hecho a ella una estatua de bronce y está mirando la olla, que es donde el pueblo vive desde la altura. Es muy bonito. Pero vayamos al origen de la leyenda. Por eso os digo, las leyendas son verdad, pero se convierten en leyenda al paso de los cientos de años. De abuelos a papás, de papás a los niños, de los niños a sus hijos. Y van pasando de unos a otros y eso es a lo que llamamos leyenda. Al final la leyenda se convierte en el mito otra vez. El mito, la diosa que adoraban, poneros en la mentalidad de aquellos hombres, vamos a pensar de hace 4.000 años, 5.000 años, que salían con su ganadería, con su ganado, a la sierra para que comieran. En el verano, que no había dónde comer, se metían en la serranía. Y aparecía la serrana, que era el estruendo,
Los dioses no tienen forma humana, los dioses son acontecimientos atmosféricos. Aparece la serrana, empieza a lanzar toda esa magnitud de rayos, de truenos, de granizos, y el cabrero se mete dentro de una cueva. Bueno, el que puede escapar, cuando llega al pueblo, cuenta que una mujer le ha raptado y le ha hecho todas esas delicias. El que puede escapar, que de ahí viene la leyenda. El que no, porque en la barbaridad de la tormenta, la cueva se cierra con una piedra que la propia tormenta coloca en la puerta, se queda dentro, se queda muerto, y luego, claro, pues aparecen porque se refugiaban en las cuevas. Pero vamos a ver, vamos a más empírico, más científico. La leyenda de la dama San Mercy cuenta lo mismo. La leyenda de la diosa Morrigan cuenta lo mismo. Las lavandeiras gallegas del Vado cuentan lo mismo. Se ocupaban de que el guerrero, el hombre noble, iba a morir en el campo de batalla y ella le colmaba de todas las delicias, de todos los placeres sexuales para llevárselo al otro lado. Pero ahora, científicamente, sabemos que cuando estamos a punto de morir, el cerebro crea una endorfina, que es una especie de droga, que es la misma que tienes cuando estás cansado, cuando estás haciendo ejercicio, que te da esa risa. A veces cuando estamos agotados, sobre todo en un funeral, nos ha pasado, ¿no? O en la iglesia, que ya no puedes más, que te estás durmiendo, que estás agotado, y pasa una mosca y te entra una risa que te mueres. Y dices, pero ¿cómo nos hemos reído en un funeral? Oye, pues del agotamiento, porque el cerebro crea la endorfina. Ahora, pásalo al tema religioso, que era como el hombre lo veía en la antigüedad. Ese cabrero que va a morir dentro de esa cueva, que no puede salir de allí, pero que la diosa realmente le premia, porque estaba cuidando a sus criaturas, a sus cabritas, y le premia con esa marcha feliz, y le colma, y tiene esas relaciones sexuales maravillosas, y le da de comer, y luego se muere. El que podía escapar había vivido todo eso, pero lo había vivido de verdad. Llegaba al pueblo y lo contaba. Una mujer maravillosa me ha colmado de todos estos placeres. Por fin me pude escapar. Hay una leyenda que cuenta que cuando ya salió corriendo, le dijo la diosa, no corras que voy a por ti. Pero que el otro dice que se despeñó del miedo que tenía y ya se quedó ahí en el pueblo, ¿no? Entendamos que es una leyenda. A mí lo de la Serrana de la Vera me tiene encantada, porque todavía en esa España profunda, que de tan profunda nos supera, todavía cuando vas a esos pueblos y preguntas, cuéntame lo de la Serrana de la Vera. Y cuando empieza la tormenta en Gredos, ahí al lado de todas esas cumbres, bueno, os puedo decir que hay una iglesia, y ya no me acuerdo qué pueblo es, de la Vera. Sí, en Garganta la Olla, claro, en Garganta la Olla, perdón. Hay una iglesia que tiene un ojo de buey porque el cura desde el altar mayor veía los picos de la sierra y veía si venía la serrana bajando por los riscos hasta el pueblo. Bueno, encantada, y que quede claro, todo lo que os he contado es verdad, solo que la historia real se va metamorfoseando y se convierte en leyenda, y de leyenda se convierte en un mito, pero no es mentira la leyenda cuando os llegue es una auténtica verdad. Muchas gracias por haberme escuchado.